Aquí estamos, libros militantes, es decir, libros que nos ayudan a transformar la sociedad o primordialmente transformarnos a nosotros. Esa es la pregunta que tiene que hacerse todo humanista y todo revolucionario. ¿Son lo mismo? Normalmente el humanismo puede ser progresista o no. Bueno, sabemos que tenemos ya en México un humanismo mexicano. Así que vamos arrancando. Tenemos la fortuna de tener aquí dos grandes talentos del área de fomento a la lectura del Fondo de Cultura Económica. En nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas. Adelante, ciudadana, ciudadano. Pero Por favor. estamos aquí en nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas, fuera de nuestro horario de trabajo, estamos aquí de voluntarias promoviendo la lectura. Sí, por favor. Bueno, yo traje un libro de la colección 25 para el 25, que es Weekend en Guatemala, de Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias fue Premio Nobel de Literatura en 1967 y también, curiosamente, fue embajador de Guatemala en México. Miguel Ángel Asturias se informó de lo que ocurría en Guatemala en 1954, en que es derrocado el gobierno democrático de Arbenz, un gobierno terrible, infame, porque imagínense que promovió la reforma agraria, por ejemplo, o los derechos sindicales de las personas, en fin, como consideraba al indígena como persona y les daba derechos. Entonces obviamente era un tipo deleznable para el gobierno norteamericano. La novela la publica en 1956, pero sí está muy bien, insisto, está muy bien informado de lo que ocurrió esos días. Entre paréntesis, debo decir que en ese periodo de la caída, de los últimos momentos de Arbenz y su caída por el golpe de Estado, llegó del sur del continente un señor llamado Ernesto Guevara, todavía no el Che, y ahí conoció precisamente en esa entre euforia del gobierno de Arbenz y después la derrota del gobierno de Arbenz a Hilda, que fue su primera esposa, pero eso nada más son chismes al margen. La derrota fue, quien quedó fue un dictador apoyado por los gringos, insisto, Carlos Castillo Armas. El libro no es una novela, son relatos, son cuentos, pero todos ocurren en el mismo momento histórico y nos hacen ver todos los intríngulis, todo lo que hay alrededor y que justifica y provoca un golpe de Estado contra un gobierno. A mí, de las cosas que me impresionó, la lectura es de verdad deliciosa, 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 es la vigencia de las historias que aquí se cuentan, la vigencia con lo que pasa actualmente en el mundo. Por ejemplo, una de las historias que cuenta, y yo lo consulté con Andrés Ruiz, que trabajó muchos años en La Jornada, con Paco lo platiqué, y Paco, que no ha leído el libro, me dijo que él se acordaba de esa nota de periódico, de ese acontecimiento. ¿Qué hicieron? Llegó a Guatemala un asesor de propaganda gringo, y entonces le fue a dar asesoría a este hombre al que comete el golpe de Estado. Y entonces acaban de hacer unas matazones de indígenas y los van a enterrar en una fosa común. Entonces sí, hay que deshacernos de que ni se enteren que matamos a todos estos que matamos. Y cuando el gringo se entera de eso, dice, no, ¿cómo que ni se enteren? Nos van a servir muchísimo los cadáveres. Vamos a aprovechar los cadáveres para atacar al gobierno de Arbenz y a estos malditos comunistas. Y entonces, como los necesitaba los cadáveres, hay una contraorden y se los empiezan a mandar a la ciudad de Guatemala, y el tipo dice, no, déjenlos, ahí donde los mataron, ahí déjenmelos, o yo voy a mandar un equipo de fotógrafos. Manda un equipo de fotógrafos, le ponen a los que mataron, les pone consignas de malditos, no sé qué, y entonces pone que
hace todo el montaje para que parezca que las personas asesinadas fueron asesinadas por los malditos comunistas rojos que están cometiendo una infamia contra el pueblo campesino de Guatemala. Entonces, todo esto es la propaganda tanto local como internacional para justificar el golpe de Estado. Estos malditos comunistas están matando campesinos. Crean un ejército de mercenarios que entran ya sea por Panamá, por Honduras, para llegar por tierra a Guatemala, comandados por gringos también, por personas del ejército gringo, mercenarios gringos, mercenarios hondureños, mercenarios de todos lados. O sea, personas pagadas, armadas, para ir a derrocar a un gobierno democrático. Y hay una parte que es, o sea, de una vigencia, es como si estuviéramos leyendo el periódico hoy o oyendo un video hoy de las detenciones del ICE en Estados Unidos, porque dice, era el avance de unos soldados sin patria. Pues sí, porque eran mercenarios, ¿no? Era el avance de unos soldados sin patria, hambrientos de botín y criminales a los que se les brindaba la oportunidad de saciar sus instintos en hombres indefensos. ¿Dónde hemos visto eso? De saciar sus apetitos en mujeres honestas. ¿Dónde hemos visto eso? Y dice, por otra parte, y allá va la columna de prisioneros sin delito. O sea, como el niño, ¿cómo se llama? El niño del gorrito azul. ¿Qué delito pudo haber cometido ese niño y tantas más personas? Entonces, y allá va la columna de prisioneros sin delito entre los insultos y los golpes de la soldadesca alquilada. O sea, es de verdad, es un libro muy, muy interesante. Por ejemplo, otra que ocurre es una mujer de esas riquillas de pueblo que se sienten de sangre azul y los campesinos le están reclamando algo con relación a los robles, a los árboles robles. Y ella oye rublos. Y entonces el hermano le dice, no son rublos, te dijo robles, no rublos. No, me dijo rublos. Y además yo ya consulté con el sacerdote ¿cómo se llama? Que me confiesa, con mi confesor, y me dijo, tú sí diles que son rublos, que te dijeron de rublos. Y entonces los campesinos hablaron de rublos, por lo tanto los rusos, los soviéticos todavía eran de entonces, están apoyando al gobierno de Arbenz. Entonces era derrocar un gobierno que se había atrevido a repartir tierras de la United Fruit, que ahí está todo el interés económico, tierras de la United Fruit, tierras ociosas, o sea, ni siquiera las tierras que estaban productivas, tenían no sé cuántas hectáreas y las que tenían abandonadas, etcétera, esas son las que empezó a repartir el gobierno de Arbenz y cayó el ejército gringo encima de ellos. Ese es. Wow. 25 para el 25. Vayan a cualquier librería del fondo. Están disponibles. Y ahí pueden obtener uno de regalo. Aquí atrás dice incluso distribución gratuita. Pero consíganlo, vale muchísimo la pena. Weekend en Guatemala. Muchas gracias. A veces me da un poco de horror cuando encontramos que los relatos se repiten, ¿no? Y de esos discursos que dices, ya cuántos años pasaron y parece que no se ha aprendido absolutamente nada. Se llama imperialismo. Y seguimos así, entonces de repente escucho y, no. Pero creo que precisamente por eso estamos aquí, porque a través de esas lecturas pues vamos encontrando cómo nombrar lo que pasa. Vámonos. ¿Yo? Ya que tomaste el micrófono. Ya que empecé a hablar. Pues miren, yo traje un libro que se llama Virus Tropical. Es una novela gráfica que la traje por 3 razones. Virus Tropical nos va a contar la historia de... Virus nos va a contar la historia de Virus Tropical. Exactamente. De una familia compuesta en su mayoría por mujeres. Paola va a ser la niña más chiquita que nace y está también, la forma en la que nace es por eso que se llama el libro. Resulta que esta familia vive en Ecuador y la señora, la mamá, se había ligado las trompas. Entonces se le empieza a hacer una barriga gigante y los médicos le dicen, no, usted no puede estar embarazada. Seguramente tiene aire, subió de peso, está estresada.
o tiene un virus tropical. Y pues dice, no, va en la calle, va comprando cosas y las señoras le dicen, ay, ¿qué va a hacer, niña o niño? Y ella, pues indignada, dice, no, tengo un aire y un virus tropical, y se va. Y pues resulta que cuando llega un médico extranjero le dice, tiene 5 meses de embarazo. Y pues bueno, ahí va a darle la noticia. Es una familia que ya tiene 2 niñas, una chica más que está en la casa ayudándoles con las tareas del hogar, y el papá que dejó de ser sacerdote. Ya no puede ser sacerdote, pues porque así pasa. Y ahora viene Paola. Y entonces Paola ya llega en una familia bastante, pues bastante difícil, porque ya hay 2 niñas, porque el padre es un reverendo inútil. Y la mamá entonces empieza a hacer cargo de todo. Vamos a encontrar el tema de la migración, porque el padre se regresa a Colombia, la mamá se hace cargo de ellas, y Paola nos va a ir narrando cómo es crecer en Quito y también estar esperando moverse, cómo una mamá tiene que lidiar con el crecimiento de sus demás hijas y de soltarlas y de si no, y de enfrentarse con una adolescencia y también las juventudes. Y bueno, Paola, que es la más chiquita, nos va relatando esto, pero lo traje precisamente porque nos permite, hablar de, les decía, de la migración. Y otro también que me parece muy importante es hablar de el cuerpo como territorio y el cuerpo como territorio vulnerable de las mujeres, ¿no? Y lo que exige De los ser seres de los seres. humanos. Aquí en este caso vamos a hablar sobre cómo es juzgado, cómo otras personas opinan sobre estos cuerpos femeninos, y de 3 espacios que para nada son seguros, que es la religión, la escuela y la familia. Y en este lado, si bien vemos a una mujer que está luchando, que está sacando adelante su familia, pues también vemos estas familias que tienen que enfrentarse a ellas mismas y que son unas familias bastante complicadas y que pues intentan sobrevivir a mundos difíciles, a contextos pues complejos. Son mujeres contradictorias a lo que se nos dice que tenemos que ser como mujer, ¿no? Aquello que está nombrado, pues ahí no lo van a encontrar con estas chicas, y que también encontramos pues esta parte de cómo, a pesar de todo esto, continúan adelante y en esta red de comunalidad, ¿no? Y siguen adelante, pues el papá por ahí, les digo, sale de vez en cuando, pero pues bueno, no hace mucho que digamos. Nulo. Y bueno, algo también muy importante que yo anoté es que crecer como mujer es siempre una negociación con el poder en todos lados, ¿no? Y en estos espacios, pues, lo vamos encontrando de una manera más clara. El libro se va dividiendo con esto, con el inicio, como cuando ella es adolescente, cuando encuentra el amor, y vamos conociendo a estas mujeres en Virus Tropical. Una novela gráfica bastante recomendable para adolescentes, jovenazas y quienes no, pues también aquí está el libro. Y la autodeterminación sobre tu cuerpo es... Sí. Y La una autora vivencia también. Power Paola, una chica que se está dedicando a la novela gráfica con unos dibujos tremendamente buenos. A ver, enséñale a la cámara alguno de los así. Les voy a enseñar esta parte. Ahí está. Y luego les van a... Ya le tomaron algunas otras fotos para que puedan revisarlo. También pues el tema de la lengua y de ser extranjero en otro lugar, porque se regresan o van hacia Cali y Medellín, y entonces pues es bulleada porque lleva toda la lengua de ser ecuatoriana, ¿no? Claro. Pues un poquito de Virus Tropical. Un poquito de Virus Tropical. Yo les traigo una pequeña provocación. Un abanico. Algunas. ¿Qué son exactamente los libros militantes? Es decir, por supuesto que estamos hablando de formación política en la izquierda, y también estamos hablando de formación artística, emotiva, cultural. Y entonces, un libro, ¿en qué momento comienza a ser revolucionario? Y creo que eso tendríamos que planteárnoslo desde qué punto de vista histórico, desde qué momento
podemos decir, esto ya es revolucionario, esto ya es revolucionario, esto ya es revolucionario. Es decir, si en un momento hace 2 siglos, 2 siglos y medio, en medio de todas las coronas, un grupo de intelectuales en Francia deciden la única manera de liberar a la humanidad es hacerlo partícipe de su propio conocimiento. Entonces necesitamos enseñar a leer y a escribir a toda la gente para que sean entonces iguales. Y estamos hablando de la Francia de los Luises y ellos dicen, no, el hombre tiene derecho a ser igual. Y el acceso a ese conocimiento es la escritura. Por tanto, vamos a agarrar todo el conocimiento de la humanidad y los vamos a poner en unos libros. Y así es como nace la idea de la enciclopedia, ¿no? Del águila hasta la cebra. Entonces, en ese momento, esa idea es profundamente revolucionaria y literalmente estas enciclopedias, estos enciclopedistas van a dar paso a lo que luego, posteriormente, va a ser la Revolución Francesa y el quebranto de las coronas y el nacimiento de las primeras naciones modernas. La primera de ellas, Estados Unidos, por cierto, ni modo, triste y regateable. Pero ya eso es profundamente revolucionario y estaba rompiendo varios miles de años del derecho al gobierno por vía de heredad. Y no obstante, desde otro punto de vista, alguien, pues sí, pero ¿por qué dicen los derechos del hombre y no los derechos de la mujer? Bueno, Les tocó guillotina. porque van a faltar varios siglos para que las luchas entonces ya pudieran traer los derechos de las mujeres igual y que hoy al mirar a los enciclopedistas le corrijamos la nota a pie de página y les digamos, bueno, es que ¿qué tal si en lugar de los derechos del hombre son los derechos de los seres humanos, no? ¿Todavía hay enciclopedistas? Todavía hay, sobre todo aquí en México, hacia el interior del país, sigue siendo vigente la existencia de las enciclopedias porque no todos tienen acceso a Internet y a Google. Bueno, y alguien puede llevar a cabo una reflexión y decir, oye, ¿y dónde dejas a los animales y a las criaturas sintientes? Ya le reconociste los derechos a la mujer y entonces, ¿y los animales a qué hora? ¿No? Y en medio de eso dicen, oye, ¿y la comunidad LGBTQ+? Y entonces nos damos cuenta que dependiendo el avance en el tiempo, un texto puede ser una semilla revolucionaria que por supuesto tiene que ser retomada posteriormente. Aquí les voy a poner una nota a pie de página. Hay algunos académicos que dicen que estas ideas de la enciclopedia, me parecen que en particular de Rousseau, se alimentaron de algunas ideas extrañas que trajeron de los indígenas norteamericanos que estaban como animalitos de zoológico ahí en Europa y entonces escuchando sobre los modos de la comunidad. De organización. Exacto, en social. Norteamérica, estos intelectuales franceses dijeron, Sacre Bleu, ¿por qué no le damos una vuelta a esto? No, eso nada más como dato a la La democracia en América. De ahí viene ese libro. Democracia, claro. Y entonces, cualquier libro de la literatura universal, sobre todo si los clásicos no son, es por algo, cualquier libro de la literatura universal nos puede llevar a los dos elementos fundamentales de la literatura revolucionaria. La primera es tener el ángulo en la compasión de los demás, porque eso es la izquierda. La izquierda es decir, como nos interesan los demás seres humanos que no tuvieron la suerte o la fortuna de tener alimento o de tener en un lugar de poder decidir su destino, entonces la izquierda mundial histórica dice, vamos a voltear a ver a todos los demás. Y ese es Morelos en 1814 en Los Sentimientos de la Nación diciendo que no haya indigencia ni opulencia porque en medio está la ignorancia y el dolor. Entonces, ese es uno de los ejes fundamentales de la izquierda, el mirar por otro, esa compasión por los desfavorecidos. Pero la otra herramienta fundamental del pensamiento de izquierda es el pensamiento crítico, pensar por sí mismo, enfrentarse al dogmatismo de que alguien más te diga, tienes que pensar así. Y ahí sabemos que nosotros, como izquierda, hemos tenido fases graves, delicadas,
donde ha sido monolítico la asimilación de ciertas ideologías de izquierda. Claro, también están los momentos históricos. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el bloque soviético y el norteamericano, pues por supuesto que era monolítico el pertenecer a esa izquierda, porque el mundo estaba dividido en esas perspectivas monolíticas. Pero entonces, nadie va a ser un hombre de izquierda progresista si no es capaz de criticar su realidad y las cosas que está leyendo y pensar por sí mismo, porque entonces allí es donde buscamos. Es decir, si en 2018 tuvimos a Andrés Manuel López Obrador y ahora a la doctora Sheinbaum, si tenemos a un México que frente a otras naciones tiene un despertar político extraordinario, es porque se cuestionó su realidad. Y eso no debemos perder de vista de parte de la izquierda militante. Y ahora entonces, cuestionándonos la realidad y mirando hacia atrás, hacia clásicos de la literatura universal, podemos encontrar momentos donde estos autores cuestionaron la realidad sobre algo en donde se tenía derecho a pensar que podía ser el mundo mejor y la vida mejor entre los seres humanos. Cambiar a la corte cuando todo el mundo decía, es que eso no se puede tocar, porque así siempre ha sido. Pues puede ser diferente, ¿no? Esa es lo que significa la palabra decoro y lo que significaba antes la palabra decoro, que cada quien se comporte como debe ser. Y alguien que se sale del cajón, entonces está rompiendo el decoro. Y entonces, si uno mira hacia atrás algunos ejemplos de la literatura universal, por ejemplo, un cuento de Navidad de Charles Dickens. ¿Es revolucionario? Sí, no. A ver, esto es lo que yo les propongo. Tenemos la historia de un burgués, de un hombre muy rico que aborrece a los pobres y aborrece cualquier cosa que pueda parecer programa social. Así directamente en las primeras páginas dicen, no, que se mueran, yo no tengo por qué dar dinero a eso. Y de lo que trata el libro es que este señor, el señor Ebenezer Scrooge, entra en un proceso de transformación donde entonces tenemos la idea de un millonario como Epstein y como Elon Musk y como toda esa caterva de criaturas infectas. E imaginen que alguno de esos millonarios pasara por un proceso de transformación personal y al día siguiente dijera, es que a mí me importan los pobres. El milagro de Navidad. Claro. Lo que quiero decir es que hay pocas cosas ahorita que nos pudieran resultar tan progresistas como el hecho de la transformación de conciencia de alguno de esos millonarios a mirar por la pobreza de los demás. Y está del mismo Charles Dickens tenemos ahora en la otra clase social un ejemplo en el otro sentido, un criminal. Un criminal que merece estar en la cárcel y solo es un criminal. Oye, espérate, también es un ser humano. Y entonces Charles Dickens nos pone en la novela de Grandes Esperanzas como un prisionero al que un niño le ayuda a escapar. Pip toda la vida se va a sentir agradecido y va a hacer lo posible por tratar de ayudarlo. Entonces, no solamente el empresario puede ser una persona de bien, sino también una persona que ya transgredió la sociedad puede estar profundamente interesado en ayudar a los demás. Y obviamente tenemos junto el gran ejemplo de Jean Valjean, es el gran prisionero que se convierte en un santo, la extraordinaria novela. Luego vendré solamente a hablar de Jean Valjean y Los Miserables, que es la novela de los libros militantes. Como ven, aquí estamos apasionados. Unos candelabros le compran el alma. Claro, aérea, sí, totalmente. Pero también piensen, por ejemplo, en la novela de La Isla del Tesoro, donde Long John Silver es un pirata que planea la muerte de varios y la toma del barco de los demás y trata bien al niño. Y se va y es un trickster, es una persona que parece malo y luego se hace bueno, o parece bueno y se hace malo, en donde el lector le dice, le voy a dar una oportunidad a esta persona que probablemente era siniestra o no. Otro ejemplo de la literatura universal, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Es un libro extraordinario, no solamente porque todas las comedias románticas son herederas de Jane Austen, sino porque tienen que pensar que este libro lo está escribiendo a una mujer cuando no podía ni debía escribir una mujer en el siglo XIX.
Cuando entraban a la puerta para ver, ay, ver dónde estás, ella tenía que esconder su libro para que, bajo los bordados, para que no le estuvieran molestando. Por eso años más tarde va a decir Virginia Woolf, la mujer... Anónimo. Sí, la mujer tiene que tener un cuarto propio para que pueda escribir y pueda ser libre en su mente. Y entonces esta mujer está siendo transgresora para escribir una novela que, aunque no nos lo parezca, es profundamente transgresora. Esta novela, Orgullo y Prejuicio, que tiene tanto humor, tan bien escrita y que parece simple una historia de amor, está poniendo en el centro un asunto en donde si en una familia no hay un hombre mayor para heredar, van a perder ese dinero. Eso es una cosa histórica horrible, cruel, injusta que pasó. En todo el mundo, porque aquí también. Claro, claro. Aquí también eran hijas de ricos, pero no podían, o sea, dependían de que hubiera un marido, un primo, un algo que las tutelara, ¿no? Que claro, que heredara. Y, por ejemplo, ahora que ya estamos metidas como en el tema del feminismo, pues cuántas mujeres han salido que le escribían las obras a sus maridos, ¿no? Y entonces era como, híjole, y creo que sigue vigente el de tener nuestra habitación propia, pero por supuesto, hay en muchos lugares. El anónimo como sinónimo de literatura escrita por mujeres. Claro, claro, exactamente. Olvidé el seudónimo de una de ellas, que era George algo, ¿no? Que era famosa. Y otro ángulo del mismo Orgullo y Prejuicio. Una de las hermanas es seducida por un tipejo y se lo lleva. Y entonces resulta que toda la familia va a caer en desgracia. ¿Qué? O sea, por los errores, además, eróticos de una persona, vas a llevar al ostracismo al resto de la familia. Pero es que eso ocurrió y afortunadamente dejó de ocurrir, pero Jane Austen está señalando en esa dirección. Y voy a concluir diciendo que si nosotros miramos este inmenso libro de la historia de la literatura universal, La Odisea, es profundamente transgresora en este sentido. No hay en toda la mitología griega, que es la mitología de más prestigio en la historia de la humanidad, no hay ninguna que haya sido tan leída, tan conocida y tan expandida. Es la mitología de prestigio. Claro, por supuesto, por todos la asimiló los griegos y luego los romanos y luego Occidente, y entonces con el imperialismo fue expandiéndose, pero también una mitología fundamental para la comprensión del espíritu humano. Lo que quiero decir es que en la Odisea se atreve en algo profundamente transgresor. Hay un final feliz. Que Odiseo regrese a los brazos de Penélope es absolutamente inédito. No hay en toda la mitología griega un solo final feliz. Se atreven en ese momento a plantearse por qué no. El ser humano tiene derecho a ser feliz, y hasta su perrito lo esperó y lo huele y lo ve regresar antes de mover la cola y ahí queda. Sí, por supuesto, mi querido Argos. Entonces, hay libros militantes en ángulos distintos, en posiciones distintas de la historia de la literatura universal. Conclusión, no le tengan miedo a los libros, acérquense a los libros. Y si ustedes tienen una posición de izquierda, el libro que lean van a encontrar ese lado, como decía Medardo, qué relación tiene con la gente, qué momento histórico nos está contando, qué comunidad está reflejada por ahí atrás y qué me deja a mí como alimento, como formación emocional y política para mi actuar, ¿no? Incluso yo creo que si ustedes piensan en sus libros preferidos, puede que hayan llegado a ellos por algo de militancia y de circunstancia transgresora que en su momento no lo tenían pensado, pero que finalmente es así, ¿no? Yo tengo miedo de regresar a mi libro favorito porque ya tiene muchísimos años que lo leí y entonces ahora tengo miedo. Tengo miedo de, vuelve. de qué me voy a encontrar ahí, precisamente porque quizás tenga ahí algunos te vas a encontrar a otra Viridiana. Exactamente, unos discursillos que apenas estaban como brotando, ¿no? O que no eran tan claros. Entonces también le tengo miedo, pero es cierto. ¿Cuál? Si puedan volver, luego se los digo. A ver si lo traigo en otro programa. Ha de ser uno de Corín Pellado, porque por lo menos lo quiere decir. Es que creo que a veces la derecha puede ser transgresora también. Es decir, hubo un escritor español llamado Enrique Jardiel Poncela que durante el franquismo él no se pronunció, entonces acabaron con la República, él dijo, no, yo ni me meto, ¿no? Y no es que escribiera a favor de Franco,
pero definitivamente no era fan tampoco de izquierda. Y escribe unas novelas humorísticas, un gran humorista. Por ejemplo, una de ellas se llama La Tournée de Dios, donde Dios viene aquí a la tierra y se burla de una manera tan gruesa y tan tremenda de la sociedad, del sistema, de la izquierda, de la derecha y de todos. Y entonces, en esa carcajada de la obra de Enrique Jardiel Poncela, uno termina pues mirando desde otro ángulo todas las cosas y su criticarlo todo desde su centro derecha termina resultando muy progresista. Miren, nada más. Pues no se llegamos pierdan al todo. fin. No se pierdan todo y disfruten de la lectura tan maravillosa que tenemos en el mundo.